del Sindicato de Metalúrgicos. Viendo cuál es el mejor momento, porque reiteramos, está absolutamente rodeado de simpatizantes. Allí están viendo las imágenes. Tenemos en línea en este momento a Pablo Gentili, secretario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en línea. Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Eleonora? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Pablo, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, nos gustaría escuchar tu análisis sobre la situación que se está viviendo en este momento en San Pablo. Bueno, como vos informabas, la situación es muy compleja. Se ha vencido el plazo en el que el presidente Lula se tenía que presentar ante la justicia para cumplir la pena que le ha impuesto el juez Moro. Sin lugar a dudas, Lula consigue, al menos por ahora, evitar lo que, aunque el juez Moro había dicho que sería un trato muy amable y diferenciado, el PT temía que era la imagen de un Lula siendo arrestado, un Lula entrando a la cárcel. No se sabe todavía, hay una tensión interna en el sindicato de los metalúrgicos muy grande entre lo que es el sector de apoyo jurídico al presidente, que lo está instando a presentarse ante la justicia, y lo que es la presión de la militancia que está, como decías, rodeando el sindicato de los metalúrgicos, no solo el sindicato de los metalúrgicos, sino varias cuadras alrededor, impidiendo que se puedan acercar sin que se produzcan hechos muy graves de violencia, ninguna fuerza policial para detenerlo. Lula podría optar por quedarse en el sindicato de los metalúrgicos toda la noche. De hecho, se están convocando a columnas a que hagan un acto de vigilia en el sindicato, pero lo que con seguridad va a aclarar un poco las cosas es la posición que tome Lula cuando se dirija a todos sus simpatizantes y apoyos, a los militantes del PT y de la izquierda que lo acompañan, en lo que va a ser una manifestación en los próximos minutos, seguramente. Ahora, Pablo, recién se leyó un mensaje que escribió el propio Lula da Silva, lo leyó la presidenta del PT, del Partido de los Trabajadores. ¿Crees que este mensaje reemplazará el discurso que se está esperando del propio Lula, o además él dirigirá unas palabras en el día de hoy, en las próximas horas? Mira, acá es también muy difícil predecir qué puede pasar en los próximos minutos porque, como te decía, el Lula se debate. Yo tuve la oportunidad de hablar con él y con parte de sus asesores y amigos hoy al mediodía, y lo que se ve es un Lula que está muy tensionado entre su instinto político, que lo está estimulando a permanecer, a resistir, a hacer de esto un hecho político en donde se vea en todo el mundo. La gran noticia del día es esta, sin lugar a dudas. Por lo tanto, el instinto político de Lula lo lleva a decir: tengo que estar aquí, resistir, y por supuesto tengo que dirigirme a los compañeros y compañeras que me acompañan en este momento tan importante, que también lo están esperando. Gleisi Hoffmann, la presidenta del Partido de los Trabajadores, es una persona muy importante, también ha tenido un papel muy activo. Con esto, de alguna forma, baja grandes niveles de ansiedad que hay en la militancia que lo acompañan, pero hay un Lula que está diciendo: tengo que hablar, y también hay un Lula que trata de pensarse como es un gran estadista, un gran político, claro, que se tiene que sobreponer a estos instintos más combativos y decir, bueno, ¿qué es lo que es mejor para el país? ¿Qué es lo que es mejor para la democracia? En una situación que sin lugar a dudas lo tiene a Lula como una víctima de un proceso judicial altamente cuestionado, y que se produce, fíjate vos, no sé si ustedes ya han presentado esta noticia, exactamente a las 5 de la tarde, que fue cuando se venció el plazo para que Lula se presentara ante la justicia, se hace público el lanzamiento de la candidatura ya oficial del actual ministro de Economía, Enrique Meireles, a la presidencia de la República. Por lo tanto, esto no son coincidencias. Hoy los brasileños van a tener que elegir entre un ex militar que defiende la dictadura del 64 que duró 21 años, enemigo de los derechos humanos, racista, xenófobo, machista, o un ministro de Economía neoliberal que defiende las privatizaciones, el ajuste fiscal. ¿Y a quién van a elegir? Sacado Lula de la contienda, el mapa electoral brasileño cambia significativamente, y esto beneficia a sectores que con Lula en las elecciones tenían bajísimas chances
de poder atraer Pero, los Pablo, intereses de los electores. Pero Pablo, Sí. es muy interesante la lectura que estás haciendo. Ahora, hay una gran polarización, ¿no? En cuanto a los candidatos para octubre. Por un lado, una extrema derecha y por el otro, bueno, un Lula que hoy se está esperando que en los próximos minutos sea detenido. Vos decías recién, se va a tener que reconfigurar absolutamente todo en el ámbito electoral de aquí, de cara a octubre, que falta muy, pero muy poco. ¿Hay alguien que podría reemplazar a Lula en el Partido de los Trabajadores? El PT va a estar aquí en un enorme dilema, porque primero, si propone un candidato, se expone a la posibilidad de que este candidato sea cuestionado también judicialmente. Hace algunas semanas se dijo que el sustituto de Lula podía ser Jack Wagner, que fue gobernador del estado de Bahía y fue ministro de Lula y de Dilma también. A la semana, Wagner ya tenía 4 allanamientos organizados por la Policía Federal. Por lo tanto, el candidato que sea corre estos riesgos. Por otro lado, poner un candidato supone sacar a Lula del centro de las atenciones. Claro, claro. Todos los medios de comunicación, si Lula sigue siendo candidato en la prisión, van a seguir hablando de Lula. Y si hay otro candidato, hablarán del otro candidato. Por otro lado, ningún candidato del PT tiene el caudal electoral que tiene Lula. Lula no le transfiere los votos automáticamente a un sucesor. Por lo tanto, es muy probable que el PT no ponga otro candidato si no encuentra a alguien que tenga efectivas chances de ganar las elecciones de octubre, lo cual parece bastante remoto. Y no habiendo alguien, nos queda una izquierda muy extrema, representada por un candidato llamado Guillermo Boulos, que puede tener una elección muy buena, sin lugar a dudas, pero que no llegará a más del 10, del 15%, y después las opciones que va a tener que hacer la gente entre lo que hay. Y lo que hay, en un clima de polarización, puede beneficiar al centro. Y el centro está ocupado en buena medida por algunos de los sectores que han apoyado y estimulado la salida de Lula de la contienda electoral. Ahora, Pablo, Lula tiene una intención de un 35% aproximadamente en este momento. Sería en este momento el más votado de los candidatos. Exacto, ¿Qué exacto. pasa si él, a pesar de estar encarcelado, mantiene su candidatura? ¿Es esto posible? ¿Puede mantenerla? ¿Puede sostenerla desde la cárcel o no? No, bueno, todavía falta una decisión final del Tribunal Superior Electoral, pero todo indica, no hay absolutamente ninguna chance de que el Tribunal Superior Electoral contradiga a la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, también el Tribunal Superior Electoral va a vetar la candidatura de Lula. Lula puede tener una candidatura testimonial, sin presencia en las urnas. El voto en Brasil es un voto electrónico, por lo tanto ni siquiera se puede poner una boleta falsa o generar algún hecho político que diga que Lula estuvo presente en las elecciones. Claro. Y una cosa que es muy difícil de entender para los argentinos cuando miramos Brasil, porque en Argentina hay una fidelización del voto muy grande, la gente vota, hay mucha dispersión del voto, pero los que votan a un candidato lo votan. Claro. Y si ese candidato no está, se supone que otros van a votar también. Y uno vota al partido, a la lista. En Brasil no, fíjate que casi 20% de los que votan a Lula, cuando le dicen que Lula no va a estar, dicen que van a votar a Jair Bolsonaro. Claro. Y esto es verdaderamente perturbador porque no tiene absolutamente nada que ver, pero evidentemente hay un sector del electorado que le encuentra valores a Lula y también le encuentra valores a esta figura tan controvertida, autoritaria, represora, violenta, que es Jair Bolsonaro, pensando que quizás va a ser, por ejemplo, el que salvaguarda la seguridad pública, que es un gran problema en Brasil. Pero qué locura que esto pase, ¿no? Esto que estás explicando, Pablo, porque realmente no tiene nada que ver uno con el otro. Está bien que puede ser que el electorado en Brasil le pese más la figura que el partido o la visión del partido en sí mismo, pero ¿puede ser tan pendular? Y bueno, efectivamente esto es lo que ocurre y esto es lo que por eso hay uno, si lo viera desde un punto de vista conspirativo, uno podría decir, si esto es así, si inclusive hay mucha gente que está dispuesta a votar al centro o a un troglodita como Jair Bolsonaro, es importante sacarlo a Lula del medio porque alguien, una vez destituido Lula de su derecho a presentarse como candidato, alguien puede recoger esto. Hay una enorme dispersión del voto y especialmente en sectores de la clase media y de los sectores populares que pueden sentirse atraídos por un artista de la televisión, por un técnico eficiente como puede ser un ex ministro de Economía, por un ex juez o por alguna figura
que nunca le ganaría a Lula, pero sí le puede ganar al que está segundo, que es Jair Bolsonaro, en el caso de que Lula no se presente. Claro, claro, queda claro. Ahora, Pablo, ¿vos ves que en Brasil se está viviendo en este momento una grieta como la que llamamos aquí en la Argentina? Aquellos que estamos viendo en este momento, como bien decías vos, no es solamente en la puerta del sindicato, sino varias cuadras que están allí acompañando a Lula da Silva, al expresidente, y otros tantos ciudadanos en Brasil que están esperando todo lo contrario, están esperando su detención. Mira, yo creo que es más complejo Brasil en este sentido. No creo que haya una grieta, lo que creo que hay una ciudadanía muy preocupada, inclusive la emergencia de un candidato como Jair Bolsonaro no representa, creo yo, una derechización en el sentido más tradicional de la sociedad brasileña, sino también muchas veces la emergencia de una preocupación que tiene gran parte de la ciudadanía con la seguridad pública. En Brasil, cada 40 minutos un joven muere asesinado y mucha gente no sabe qué hacer frente a esto y cree efectivamente que las medidas que van a permitir reducir la violencia son el ejercicio del poder político por parte de figuras fuertes, militares, jueces, personas que son capaces de imponer el orden. No es que son neorracistas al estilo sectores europeos que pueden ser más o menos ideologizados. Claro. Lo que están buscando es seguridad y Bolsonaro les brinda seguridad. Hay un impacto muy grande del pentecostalismo, de los evangélicos en la política, también mucha gente que ante ver que sus condiciones de vida no mejoran, cree que realmente las iglesias evangélicas le pueden brindar una solución. Las iglesias evangélicas han ocupado enormemente a lo largo de los últimos años los territorios en los barrios populares. Son una porción muy importante, aparte, ocupan un lugar muy importante, ¿no? Exacto, y tienen un número importantísimo de diputados, tienen los medios de comunicación, y también la gente cree, en definitiva, en situaciones de mucha pobreza, como la que se viene en Brasil, la gente tiende a creer en estas salidas providenciales, porque si pagan el 10% de sus magros ingresos a un pastor, este pastor le promete no el reino de los cielos, donde se redimirán de sus pecados, sino la felicidad inmediata, curarse de sus dolores de espalda, curarse de sus enfermedades, conseguir empleo y ser felices. Entonces hay una gran desestabilidad de los marcos tradicionales de la democracia moderna en Brasil, que se expresan de diferentes formas. El apoyo a Lula también es un apoyo basado muchas veces en la fe en un candidato que ha cumplido muchas de sus promesas de afirmación de derechos, de inclusión social. Fíjate que en el nordeste brasileño, en las zonas más pobres, lo votan a Lula, pero es increíble cuando dicen, ¿usted lo votaría a Lula? Sí. ¿Votaría al PT? No. Claro. Claro, sí. Entonces este es un voto de fe hacia Lula porque creen en Lula como el caudillo que va a realmente permitirles construir un horizonte de prosperidad, de felicidad que muchas veces la historia le ha negado. Ese es el problema de los personalismos también, ¿no? Porque en vez de seguir todo un proyecto del Partido de los Trabajadores, en este caso nace y muere en Lula. Digamos que es el problema de la política, o sea, efectivamente Lula hoy ocupa un lugar en la política brasileña donde su figura es mucho mayor que la de cualquier partido, y es en este sentido muy difícil encontrar un sustituto de Lula. Fíjate las enormes dificultades que tuvo Dilma Rousseff, que fue muy injustamente destituida de su cargo con una maniobra jurídica también muy cuestionable hace 2 años y medio. Dilma no llegó a ser la sustituta de Lula. Dilma tenía una imagen muy negativa en la ciudadanía, mejoró significativamente después de su destitución, pero aún con la destitución de Dilma, Lula aparece y vuelve a aparecer como el principal favorito en las encuestas. Muchos sectores pensaban que el golpe contra Dilma iba a permitir que la candidatura de Lula también se hundiera junto con Dilma, y esto no ocurrió, e inclusive Dilma, si es candidata a algún cargo electivo en estas próximas elecciones, muy probablemente sea electa. Entonces hay una situación en la cual en Brasil durante estos últimos años se vivieron grandes conquistas democráticas que la ciudadanía reconoce y que identifica a Lula como el gran responsable de esas conquistas. Y es en este sentido que confía en que Lula va a ser el que va a poder restablecer derechos, oportunidades y dar continuidad a un proceso de cambios que hoy se ve cada vez más lejano, porque aunque la economía brasileña esté presentando algunos muy
tímidos indicios de recuperación. Sí. La inversión social se ha reducido drásticamente, ha sido congelada por 20 años la inversión pública social, se han disminuido los programas de apoyo a la educación, a la salud, y esto lo vive cotidianamente la gente más pobre. Clarísimo, Pablo, ha sido muy claro. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes. Te mando un beso grande, hasta luego. Un abrazo, un beso, gracias. Bueno, y ahora vamos a hablar con Paulo Motorín, que está allí en San Pablo en este momento. Paulo, ¿cómo estás? Hola, soy Paulo Motorín, periodista brasileño. Estoy acá en